Dios te bendiga, hermano en Cristo Jesús. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico. Bienvenido a seguir estudiando las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Ayer terminamos el capítulo 15 y hoy vamos a iniciar con el capítulo 16. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Pero antes nos ponemos a la presencia de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aceptar la palabra del Señor como es. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Señor, que con tu amor vivo en nosotros nos has enseñado la verdad, concédenos conocerla y vivirla según ella por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a seguir estudiando. Ahora vamos con el capítulo 16, donde nos vamos a encontrar que Jesús fundó una iglesia y que dejó a Pedro, al apóstol, como papa, o sea, dirigente de la iglesia que él funda. Entonces, es bien importante que pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Vamos a ver. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió, al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen y interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Miren, hablando que esto que Jesús dice, que no tendrán más que la señal de Jonás, precisamente hoy este día, precisamente habla de eso, del evangelio de este día, de la señal que le pedían a Jesús de Jonás, precisamente. ¿Verdad? Qué curioso, ¿no? Qué coincidencias, ¿no? Que estamos leyendo la palabra de Dios y justamente el evangelio de hoy habla eso. Para que vean, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Miren, 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. O sea que diario nos dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí, caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener cuidado, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres el Mesías, que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen
que soy yo? Es decir, eso dice la gente, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué le contestan a estas personas? Pues acuérdense que Cristo los estuvo preparando, ¿verdad? La gente dice todo eso, ¿verdad? Que es Juan el Bautista, que es Elías, que es Jeremías o alguno de los profetas. Pero ustedes, en respuesta, es decir, ¿qué le contestan a esas personas? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Miren, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a Jesús, te ando dando a conocer que eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso le está diciendo a Jesús, así te andamos dando a conocer. Ahora, curiosamente, Jesús va a darnos a conocer quién es Pedro. Aquí Pedro ya dijo, dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Acuérdense que Jesús les preguntó, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A esa gente que andaba preguntando. Contestó Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. Es decir, eso le andamos enseñando a la gente. Eso le andamos enseñando. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto que tú acabas de decir te lo ha revelado Dios. No hablas con palabras humanas, ¿verdad? Ahora Jesús va a presentar al apóstol Pedro. Ojo, mucho ojo, queridos hermanos, que estos versículos de la Biblia son fundamentales, entenderlos. No está nomás porque sí. Aquí viene cómo Jesús va a dar a conocer a Pedro. Pedro ya lo dio a conocer, lo anda dando a conocer, lo dio a conocer que es el Hijo del Dios vivo. Ahora Jesús va a decir quién es Pedro. Versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ningún protestante, ningún pastor en el mundo entero puede negar que Cristo no dejó una iglesia y que no dejó a Pedro como encargado. Nadie. Ahí está bien clarito. Que no lo quieran creer es otra cosa, pero también va para los católicos que tienen dudas. ¿Dónde Cristo dice que fundó una iglesia? Voy a repetir el versículo 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, nos lo está dando a conocer a nosotros para que sepamos quién es el apóstol Pedro, quién es el Papa hoy en día. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, esta iglesia va a ser atacada, va a ser perseguida. Más de 90,000 iglesias diferentes con diferentes creencias gritándole al mundo entero que son la iglesia de Cristo, atacándola para desprestigiar a la iglesia católica. ¿Cuánta persecución? Mismo fuera y dentro de la iglesia, ¿para qué nos hacemos? Dentro y fuera de la iglesia, y la iglesia sigue de pie. Según Jesús dice, la iglesia va a permanecer firme hasta que Él decida. Y luego dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Poder absoluto a Pedro. Poder absoluto, sin ninguna duda. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, todo lo que hagas aquí, yo lo afirmo allá. Todo lo que desates aquí, yo lo desato allá también. Poder absoluto. Poder absoluto. Y tal Papa. Y luego dicen, ¿pero por qué el Papa? No entienden. Miren, un líder pasa a ser un padre espiritual. Por ejemplo, miren lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 10, para entender por qué le decimos Papa al apóstol Pedro, o en este caso ahorita al Papa Francisco. Miren lo que dice Jueces capítulo 17, para que entiendan esta frase que es fundamental del apóstol Pedro. Miqueas le dijo, quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Wow. ¿Qué es el sacerdote? Un padre para nosotros, guías espirituales. Repito nuevamente. Miqueas le dijo, quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, el vestido y la comida. Y entró el levita. El levita eran los sacerdotes. Una más, de mismo Jueces, pero ahora capítulo 18, versículo 19. Pon la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote.
padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote en la casa de un particular o ser sacerdote de una tribu de Israel? Para que entiendan por qué le decimos padre a los sacerdotes, por qué el apóstol Pedro pasó a ser un papa para pues para los que estaban a su cargo. Entendamos esta frase, porque cuál más va a decir, ¿y dónde dice padre en la Biblia? Aquí está, hombre. Y hay muchos más, pero no voy a tener ahí, nomás para que entendamos esta frase que es fundamental de la iglesia. Dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Poder absoluto. ¿Qué se necesitan? ¿Qué significan las llaves? El poder absoluto de Cristo Jesús al apóstol Pedro para atar y desatar. Dice, entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Miren, en el versículo 18 lo acababa de nombrar Papa y aquí Pedro, el apóstol Pedro, no entendía todavía, ¿verdad? No entendía exactamente cuál era su papel. Por eso empieza a decir, y aquí es donde muchos protestantes dicen que por eso Cristo lo quitó de Papa. No existe un capítulo ni versículo que diga que Cristo lo quitó como número 1. Acuérdense que estamos leyendo el capítulo, el Evangelio del Mateo. Cuando llegamos al capítulo 10, si no se acuerda, vaya a verlo. En los videos ahí está el número de los capítulos. En el capítulo 10, empezando, cuando Jesús llama a sus apóstoles, el primero, hasta así está, en literal. El primero, Simón Pedro. Para que entendamos eso. Dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por la causa mía, la hallará. Es decir, aquel que se cuida tanto que no persevera por cuidar su salud, según el parecer de nuestro Señor, que esto le está impidiendo amar a Dios, servir a Dios, puede perder su vida. Mas, sin embargo, aquel que no le importa nada más que servir al Señor, muchos, ¿se acuerdan a Jesús cómo lo trataban de loco porque andaba para acá y para allá? Pues todo aquel que ama al Señor se vuelve loco de amor por el Señor. Dice el Señor, ¿cuál es la respuesta? Dice, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará, es decir, la salvará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si destruye a sí mismo, si se destruye a sí mismo? Quedará para rescatarse a sí mismo. Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta, es decir, según nuestras obras. El Señor va a venir. Todos tenemos obras. Vamos a tener obras para cuando el Señor venga. ¿Serán malas? ¿Serán buenas? Eso sí ya va a depender de cada quien. Pero todos, el Señor nos va a hallar con obras. Ojalá y sean buenas. Dice, en verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Aquí termina el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, donde vimos como si Cristo dejó una iglesia, que dejó a Pedro de encargado, de ahí para allá, diga quien diga lo contrario, no se le cree, se le respeta como persona, pero no se le cree. Vamos con el capítulo 17, donde vamos a ir viendo la transfiguración de Jesús, todo lo que nos va enseñando, va preparando a sus apóstoles porque se acerca el momento, ya vamos en el capítulo 17, ya nos vamos acercando
a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues ella empieza a animarlos a que lo vean, qué nos espera más adelante, para no desanimarse. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. No comprendían qué estaba sucediendo. Los apóstoles se quedaron atónitos de ver la gloria del Señor, ¿verdad? Se quedaron atónitos, no sabían lo que decían. Antes de continuar, ¿quién apareció? El profeta Elías y el profeta Moisés. Échale tú cuántos años tendría que estos hombres ya habían muerto. Para aquellos que dicen que los muertos siguen esperando hasta que Jesús venga, ¿verdad? Que no están las almas en el cielo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de dónde vinieron estos señores? Acuérdense que Elías se fue al cielo sin siquiera probar la muerte que tú y yo vamos a probar. El profeta Moisés sí murió, pero aquí los vemos a los dos conversando con Jesús. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Hay que escuchar al Señor, no a nadie más, hay que escuchar al Señor. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, ya no vieron a Elías ni al profeta Moisés. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Seguían sin entender, ¿verdad? ¿Qué nos espera a ti y a mí? Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Es decir, ya lo llevé con tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Acuérdense que Jesús les dio poder para expulsar demonios, para resucitar a los muertos, para toda clase de enfermedades. ¿Y qué pasó aquí? Ahorita vamos a ver qué ha sucedido. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? Se enojó el Señor, se enojó. O sea, les dio poder y todo, pero no tenían fe, no tenían. Dice: ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Se enojaba el Señor, para que vean la parte humana del hombre. También a nosotros, por eso a veces te desesperas que perseveres, llega un día en que te molestas, es que la parte humana ahí está. Dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Ese es el problema. No hay fe, muy poca fe, a pesar de que el Señor les había dado
el poder no entendían, no lo creían 100% que sí lo tenían. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno, para que vean lo importante de orar y de ayunar. Un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Ya se los había dicho por segunda vez. ¿Se acuerdan que se los dijo cuando acababa ahí en el otro capítulo, por ahí del versículo 23 en adelante, por ahí? Aquí se los vuelve a decir y se ponen tristes los apóstoles. Al volver a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús les dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. El apóstol Pedro fue a pagar los impuestos de Cristo el Señor y de él. Lo bueno que aquí el apóstol Pedro no dudó, como allá cuando se le dijo a Jesús que le dijera que si era él, que le pidiera ir caminando por el agua, pero tuvo miedo y se hundió. A menos aquí fue obediente y pues sí tuvo fe, ¿verdad? Ahí quedó el capítulo 17. Ahora vamos con el capítulo 18. El capítulo 18. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué preguntas le hicieron al Señor? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Cómo suena esta pregunta? ¿No le suena en las iglesias, en sus trabajos, en sus tiendas donde trabajas, en tu propia familia, de los 5 hijos? Mamá, papá, ¿quién es el más inteligente? ¿Quién es el más grande acá? En la iglesia, quizá entre nivel catequista, ¿quién es el mejor catequista? Quizá a nivel sacerdote, ¿quién es el mejor sacerdote? ¿Quién es el mejor obispo? Peleándose siempre por quién es el mejor. La parte humana que cómo nos atormenta y hace mucho daño. Eso pasaba aquí con los apóstoles. Vamos a ver la respuesta de Jesús, porque estas preguntas para Jesús no son nada agradables. Vamos a ver. Jesús llamó a un niño y lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué usa la comparación de un niño? Cuando un niño anda preguntando, cuando tan chiquito, hey, ¿quién es el más guapo? ¿Quién es el más inteligente? Cuando tan chiquitos, ¿verdad? Cuando no tienen uso de razón todavía. ¿Dónde? Por eso los compara con los niños, que así tenemos que hacer. Nos debe importar solamente amar a Dios como el niño ama a su papá, sin andar preguntando si es guapo, si es feíto, lo que sea, ¿no? Para que vean la respuesta de Jesús. Dice, el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Órale, ahí está el reto. ¿Quieres ser grande? Ama como los niños, sin andar preguntando, sin andar juzgando, sin andar criticando, sin andar echando culpas, mentiras, todo eso. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mi nombre, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo arrojaran y que lo hundieran en lo más profundo del mar.
Queridos hermanos, ¿quiénes son los más pequeños ahorita en nuestros tiempos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, aquellos que se consagran a Dios, especialmente los sacerdotes que solamente viven para servir a Dios. Cuidado con tumbar a un sacerdote con sus críticas, a un obispo, a un cardenal, qué sé yo, porque sí los hay muchos, mucha gente juntando firmas y cuánta cosa para tumbarlos porque no les cae, que les dice la verdad. ¿Qué le pasó al padre Marcos Galvez, lo más reciente cuando llegó a España, verdad? Es lamentable lo que nos vamos a enfrentar con Dios si andamos haciendo este tipo de cosas. No quisiera yo llegar ante Dios, haber hecho caer con mis críticas, con mis burlas a un consagrado de Dios. Dice, hay del mundo a causa de los escándalos, tiene que haber escándalos, pero hay del que causa el escándalo, hay del que causa el escándalo. Si tu mano, tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti tener en la vida, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre de los cielos, de los cielos. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir en busca de la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes. El Padre del cielo, el Padre del cielo allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. El Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeñitos, dice. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a uno o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escuchar, los informará la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Miren, cuando las personas me dicen no juzgue y no será juzgada, Dios no manda a juzgar, ¿qué responderías a esto que acabo de leer? Porque muchas veces es bien fácil decir no juzgue. Cuando una persona me dice eso, no juzgue, ¿sabe qué me está diciendo? Yo no quiero nada predicar de Dios, yo no quiero problemas. Ay, que haga su vida como sea. Yo no soy Dios para juzgar. Yo no soy esto, yo no soy esto. Yo, ¿por qué voy a juzgar? Usted anda juzgando, usted está mal. ¿Sabe qué me está diciendo? Me está diciendo que es un cobarde que no quiere nada de predicar de la palabra de Dios. Mejor eso acepte y deje que los demás lo hagan. Esto no es juzgar, predicar la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo, reprende a tu hermano, estás haciendo mal. Estás casado, mira, andas con alguien que no es tu esposa. Estás casada, andas coqueteando con uno que no es tu esposo. Esto te va a traer muchos problemas, pero Dios nos manda a eso. Abusados ahí, ¿eh? A ver si me di a entender bien. Estás robando, no robes. La palabra dice, el mandamiento 7, no robarás. Estás robando. Estás mintiendo. El mandamiento 8 dice, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. Estás mintiendo. Y quítate eso de no juzgar. No calumnies a las personas diciendo no juzgue. Mejor di que tienes miedo de predicar y deja que él predique. El Señor nos va a pedir cuentas de esto por no corregir a nuestros hermanos. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. ¿Qué le dijo Jesús en Mateo 16:19 al apóstol Pedro? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Lo mismo es para nosotros también. Todo lo bueno que hagamos aquí queda en el cielo. Todo lo malo que hagamos aquí, el cielo también es testigo. Para que vean que Dios nos ama mucho, precisamente porque nos ama mucho, nos reprende. Como dice el capítulo 12 por ahí de Hebreos, ¿qué padre no corrige a su hijo para que se corrija? Porque vamos a dar cuentas al Señor. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Es decir, el 7 es número infinito, es decir, siempre que te pida perdón, tienes que perdonar. Pero me duele mucho, palabra del Señor, que dice Jesús en el Padre Nuestro, que ya leímos también en el capítulo 6, porque si ustedes no perdonan las ofensas de sus hermanos, tampoco el Padre Celestial de los cielos les perdonará sus ofensas. Dios nos perdona siempre, tú y yo tenemos que perdonar siempre. Y si aprendan algo sobre el reino de los cielos, miren, nos va a poner un ejemplo para aquel que lo tome a juego, esto que acaba de decir, que tenemos que perdonar 77 veces 7, es decir, siempre. Nos pone este ejemplo para que sepamos lo que sucede o lo que sucederá. Dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Era mucho. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo siquiera. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco más de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. ¡Wow! ¿Cómo es el amor de Dios? Cristo es el rey, es el patrón. Cristo es el rey. No tan solo fue compasivo con él, sino le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas, lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Todo lo contrario a como Dios fue con él. Él, fíjense nomás que malvado, él le suplicó al rey que le perdonara, que le dé tiempo, que se le iba a pagar todo. El rey le perdona, le da tiempo, no tan solo eso, le perdona toda la deuda. Pero él saliendo se encuentra con uno que a él le debía 100 y él debía 10,000. Fíjense nomás la diferencia. Y él se la cobró de todas a todas, lo metió a la cárcel y todo. Vamos a ver lo que sucedió por no ser misericordioso como fue misericordioso el Señor con él. Dice, los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su patrón. Ay, Dios santo, ay, Dios santo. Nunca va a faltar alguien que sea testigo de lo que hacemos, Ojo. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable. ¿Cuántos miserables no vemos hoy en el mundo? ¿Cuánta raza miserable hay hoy en el mundo que Dios le ha dado a puños y él se cobra hasta la más mínima parte? Caramba. Siervo miserable. Fíjense cómo dijo el rey.
Lo vuelvo a repetir, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. Te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿No deberías tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Dice el Señor, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y tanto se enojó el Señor, y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano, lo mismo hará el Señor. Así termina el capítulo 18 de San Mateo. ¿Qué advertencia hay de mí, hay de ti, si nos hacemos sordos a la palabra del Señor? Esto no es un juego, es la palabra del Señor. O sea, ay, qué duro es. No, yo no puedo darle la vuelta aquí. Por eso yo cuando voy por ahí o escucho una predicación, cómo tratan de desviar el verdadero mensaje del Señor para que la audiencia no se vaya a molestar. Ay, es que si no la gente ya no va a venir a la misa, si soy fuerte con ellos, es fuertísimo el evangelio, si está escrito es por algo, es para darse a conocer y punto. No podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Sigamos orando, sigamos estudiando. Aquí terminamos el capítulo 18, leímos del 16, 17 y 18. Mañana continuaremos con la siguiente parte. Nos estamos acercando ya. Estamos cerca ya, vamos cercas para rumbo. Vamos a acompañar ya al Señor en la pasión, muerte y resurrección. Miren cómo terminó. Repito, el versículo 35 del capítulo 18, cómo terminó el Señor. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Este siervo miserable, Dios le perdonó las 10,000 monedas que le debía, se las perdonó y ahora tiene que pagarlas por su mala acción, para que vean las malas acciones como tienen consecuencias, sobre todo el no perdonar de corazón. Muchas gracias, dele like, suscríbase si no lo ha hecho y mañana en este mismo canal estamos con los siguientes capítulos. Está hermosa la palabra de Dios. Compartan, no se quede con ella, compártala, dele like sobre todo y suscríbase. Y muchas gracias a los que se han suscrito. Vamos llegando ya a los 20,000 suscriptores. ¿Por qué? Porque le estamos dando aquí el alimento espiritual. Sea de su agrado. Hasta la próxima.